Ya, estamos listos a las afueras del ex Congreso Nacional, capeando el frío aquí en nuestro estudio virtual. Junto al panel comenzamos a presentarlas y a presentarlos de inmediato. Bárbara Sepúlveda, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ex convencional y militante además del Partido Comunista, bienvenida. También le damos la bienvenida a Luz Poblete, presidenta de Evópolis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Otro presidente de partido, flamante presidente, digo flamante porque recién estrenado el cargo de Revolución Democrática y además senador con Ignacio Latorre. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica. Buenas noches. Y el ex convencional también, ya había estado con nosotros de Renovación Nacional, Raúl Celis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mónica. A ver, quisiera que comenzáramos, vamos a hablar hoy día de igualdad de género, vamos a hablar también de la actualidad. ¿Están todas y todos de acuerdo en que la igual representación de hombres y mujeres en los distintos espacios de poder es un valor de la democracia? Para que hablemos primero del principio, ¿o alguien cree que puede ser igual de democrático un país, igual de igualitario, sin esa representación igual? Luz. Estamos de acuerdo en que el principio de igualdad de género y de perspectiva de género, sobre todo en un texto como la Constitución, era algo que había que incorporar como principio general y ojalá transversal a toda la Constitución. Los mecanismos por los cuales eso se representa son quizás probablemente donde tengamos las diferencias. Ya, vamos a ir entonces a esos mecanismos, ya que todos dicen que están de acuerdo con la igualdad de género y la igual representación. Bárbara, obviamente a favor de que uno de esos mecanismos sea la paridad garantizada, ¿no? ¿Por qué? De todas maneras, yo creo que hay que también ir rompiendo algunos mitos. Normalmente se piensa que la poca representación de las mujeres en los espacios políticos pasa por sesgos, por estereotipos, pero realmente se trata más bien de obstáculos materiales, las condiciones materiales donde se realiza la política. Por eso es importante impulsar a través de mecanismos legales la participación de las mujeres, y hemos tenido experiencias donde, por ejemplo, para el Congreso 2017 estaba la ley de cuotas y que hizo aumentar la representación femenina. Ley de cuotas de candidatas. Así es, con todas las deficiencias que eso tenía, que era a nivel nacional, que no era por distrito, ¿cierto? Y que además, bueno, los partidos políticos también tuvieron candidaturas de mujeres que no tenían financiamiento, en algunos distritos no habían, simplemente. Hubo también de candidaturas fantasmas, sí. Exacto, ¿Ya? pero yo creo que algo que demuestra muy bien que era necesario impulsar el cambio es que, por ejemplo, para los core que se escogieron en ese mismo periodo, no era obligatoria. La ley de cuotas no se aplicaba. Y en ese caso vimos las candidaturas a nivel nacional en un 70-30, o sea, 70% hombres, 30% mujeres. Vamos a ir pimponeando. Raúl, ¿fue buena o mala idea dejar en la Constitución la paridad en todos los órganos de representación y en otros además? A mí en términos generales, Mónica, me parece que fue buena idea contemplar la paridad. Uno puede diferir en la fórmula, porque lo que nosotros establecimos es escaños reservados, por llamarlo de alguna forma. O sea, paridad garantizada, digamos, que Claro. tiene que haber en el resultado. Si no hay, de forma natural se corrige. Y la otra fórmula son las cuotas de candidaturas. Y hay un argumento en favor de las cuotas de candidaturas que yo lo encuentro interesante, de Marisol Peña. Dice ella, la paridad debe traducirse en iguales oportunidades para todos, pero quienes triunfen deben ser los más capacitados y no los que tengan un sexo determinado. Eso me hace dudar, pero como principio la paridad yo estoy de acuerdo. Y de hecho la he aplicado en toda mi vida profesional. Siempre he estado pero hoy rodeado día, más por ejemplo, no será por capacidad que estamos nomás en un 30 y algo % en el Congreso. Bueno, por eso te digo que como principio me parece correcto. Ahora, la fórmula de cómo se concreta ese principio tengo alguna duda. Pero es que eso asume igual que se trata de un asunto de capacidades, porque yo creo que ese es el estereotipo que está constantemente, es como un fantasma, que le dice a las mujeres, ¿cierto? Bueno, si no están ahí es porque no tienen mérito suficiente, no tienen capacidades suficientes. Esta idea de la capacidad es la misma idea de la meritocracia, que es falsa. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, las asambleas, los sindicatos, las organizaciones también tienen, por ejemplo, horarios de participación. Normalmente las mujeres, el horario donde se reúnen los partidos políticos, a menos que sean mujeres, ¿cierto?, privilegiadas o que tienen buenas redes para poder tener, por ejemplo, cuidados delegados en otras mujeres, normalmente, o en su familia, etcétera, no pueden participar. ¿Por qué? Porque están realizando una segunda labor, ¿cierto?, que son los cuidados, las labores domésticas. Estamos ahí, no hay paridad puerta adentro y por lo tanto difícil que haya puerta afuera. Es que yo creo que el contraargumento, que es un poco el camino que va a Bárbara, lo da Miriam Enríquez.
¿ah? Y ella dice, la democracia paritaria deja de ser entendida solo como un mecanismo de adopción de las mayorías y debe ser comprendida como un espacio en el que acceden a adoptar decisiones de forma equilibrada hombres y mujeres. O sea, hay una alteración de la definición de las mayorías, ¿me entiendes? Ya. También otras A ver, diferencias ok, pero son... quiero saber, ¿a favor o en contra de la paridad garantizada como quedó en la convención, en la Como propuesta? quedó en la convención, no me gusta cómo quedó en la ¿Quién no convención. le gusta? No me gusta, primero, en el concepto de que es una paridad cuantitativa. Y la paridad es un concepto mucho más profundo que tiene que ver con la cualidad, el ser pares, el tener la misma igualdad de condiciones, la misma igualdad de oportunidades. Y por lo mismo, no tiene que quedar consagrado el mecanismo obligatorio, ¿verdad? Garantizado, pero obligatorio, forzado en la Constitución, sino que buscar los mecanismos después, efectivamente con las leyes, como se hizo con el sistema acá- de cuotas, acá dice que que tiene que haber permitió una ley. subir, exactamente. No queda garantizado, dice que pero tiene que está haber un sistema garantizado, electoral. dice que en todos El los resultado. órganos, Piso. en todos los A órganos, eso y no que le tiene un gusta. beso. No me gusta que quede en la Constitución. Creo que el principio y el mecanismo, la fórmula, tenemos que buscarla de manera mucho más democrática en las leyes posteriores. Y porque esto se trata también de propuestas, como decir, no es que no me gusta porque no esté. Reconocemos la paridad. Por ejemplo, nosotros sí estuvimos, y yo me reuní con varias agrupaciones feministas y también con las parlamentarias que en el momento impulsaron el que existiera paridad en la convención. ¿Su partido porque era un proceso... Su partido estuvo en contra. Sí, pero yo no En estuvo en contra. Estuvo en contra, el único voto Se que hubo, el abstuvo, único voto que estuvo se abstuvo, abstenerse el era, tema- sí, era pero- voto en contra al final. El único que votó a favor, hay que decirlo, Sebastián Keitel. Y no en estuvo RN contra, hubo parlamentarias como claves coalición, también ahí. como coalición, y yo como mujer dirigente de partido, sí, estuve a favor, impulsé y me reuní con Ya, todas pero, y a ver, también pero- expliqué. Y en ese sentido, porque era un proceso extraordinario que requería de mecanismos extraordinarios. Ok, No usted, soy pero su partidaria como coalición liberal de meter la mano en la urna y en el fondo forzar, vamos a porque ir además abriendo. se perdieron 11 mujeres Ya, en la se abrió convención. otro Pero tema eso porque el mecanismo... Pero demos la palabra un Pero segundito se al señor perdió, Latorre. se perdió en la Pero en la por eso salida. lo 11 mejoramos. mujeres se perdieron. Eso no lo hubiese gustado. mejoramos. Para que no volviera a pasar, eso se mejoró. Por eso hoy día se habla de al menos un 50%, Al porque menos. entendemos. ¿Por qué los Bueno, hombres primero no tienen somos el más del mismo derecho? 50% de la población. O Ya, sea, demos la palabra al Viola senador Valor, Latorre, que Viola también le damos la palabra al senador. Estamos en Solamente voy a minoría. hacer Estamos sí, en vamos a hacer minoría un con el minuto senador. pedagógico. Es cierto, usted puede haber estado a favor, pero Chile Vamos estuvo en general en contra, salvo Sebastián Keitel, por ejemplo, y 4 diputadas también de Renovación Nacional que dieron una... No le desconozco lo que usted dice, pero estoy diciendo, los partidos estuvieron en contra, Marcela Sabat, Erika Olivera, y se me va a olvidar, Paulina Jimena Núñez, yo Sandón. creo, ¿no? Paulina Núñez. Y Paulina Núñez, ahí Sí, está, las Marcela, 4 la diputadas Paulina. que sí estuvieron a favor, Sí. no el sector. Senador, para que le responda a Luz. Sí, a ver, primero yo creo que la convención paritaria, que yo creo que es una innovación de nuestro proceso constituyente chileno, es bien observado internacionalmente. Yo creo que es un ejemplo único, ¿no? Y el que quede consagrado el principio de la democracia paritaria también es algo que va de avanzada en el siglo XXI. Me parece eso una primera cuestión. Y un poquito de historia, porque si no esto parece como una discusión teórica en el fondo. Si uno piensa en la Constitución del 80, ¿no? La Comisión Ortúzar, como decía el presidente Boric, tutelada por 4 generales, una comisión por prácticamente puros hombres. Sí, los que y- hicieron la Constitución del 80, para quienes no sepan, porque hay muchos millennials Exacto, viéndonos también. y liderada por Jaime Guzmán, con una visión, uno puede decir legítima, te gusta o no, pero en el fondo, en un contexto de dictadura, una visión conservadora, patriarcal. Y 40 años después que se genera un proceso democrático con la fuerza del movimiento feminista en Chile y en el mundo, como ha ido desplegando, el hecho de que quede plasmado en muchísimos artículos, porque esto no se trata solo de paridad, se trata de... Sí, vamos a abrir la discusión a eso. Hay muchos otros Ok, artículos, pero déjeme pero antes- eso me parece que es algo muy potente de nuestra nueva Constitución. Déjeme darle la palabra a Luz para que después Bárbara pueda contestar. Pues usted le decía a Bárbara, ahora no se perdería ninguna mujer porque puede ser que el mínimo sea, lo que dice la propuesta de constitución es que haya al menos 50%, o sea, no se perderían mujeres. Pero usted decía los hombres, ¿cuál es su preocupación ahora? Sí, claro, porque en el fondo solo está consagrado en la Constitución de que haya paridad en todos los órganos del Estado, ¿verdad? Y que el piso mínimo solo se garantiza para las mujeres y no necesariamente para los hombres. Yo soy de las que cree que efectivamente hombres y mujeres debieran ser iguales en todo sentido y poder incentivar
todos los mecanismos que estén en nuestras manos, como por ejemplo las cuotas o incluso paridad de entrada, porque ahora hoy día tenemos cuota, que es 40-60, de que ningún género puede tener mayor representación o cuota de entrada en el caso de las candidaturas, que es distinto a la paridad de escaños, porque al final son escaños reservados para las mujeres, y yo creo que sí tenemos que incentivar mecanismos de mayor representación y participación ¿Estaría de acuerdo femenina, con 50-50? con una paridad de entrada de 50 y 50, claro. Ah, pero no de salida. No, no de salida. Pero es que al final yo no entiendo, porque Luz, dices que, por ejemplo, lo que pasó con la convención es que la paridad terminó beneficiando a un grupo de hombres y eso te parece mal. Entonces yo te digo, la Constitución ahora corrige eso, dice al menos 50% mujeres. Sí, pero lo evidentemente fuerza. estamos hablando de una norma que no es solo cuantitativa, eso es una norma cualitativa, porque es la democracia hoy día la que se caracteriza por la paridad. Y eso es en un sentido también de enfoque de género transversal. Pero volviendo al mecanismo, no me queda claro, porque entonces, ¿qué es lo que te molesta? Que esto pueda perjudicar a las mujeres porque salgan hombres en pos de la paridad, o porque ahora dices que debería haber un mecanismo que resguarda al hombre. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No. Lo que yo creo, Para poder lo que yo creo, porque más allá de responderle solo a Luz, o sea, aquí yo creo que hay un debate que se ha dado durante mucho tiempo y que no es nuevo, y que tiene que ver cómo avanzamos a una democracia realmente representativa, donde todas y todos tengamos la posibilidad no solo de participar y tener nuestra representación, nuestras voces, sino que también una distribución del poder que es distinta. Y yo creo que a la democracia le faltan mujeres, y eso es importante, porque Raúl, hay una visión y una experiencia de vida que se traduce en un cambio real. En su sector, o sea, usted, al final, ¿a favor o en contra de que esté garantizado que haya al menos 50% de mujeres en los órganos de representación? Y dice que respecto a los otros, a raíz de que va a ser un proceso gradual, se van a ir cambiando en los de elección popular de una. Eso plantea la propuesta de nueva constitución. Y en empresas y en otros órganos dice que va a ser gradual, con los nuevos nombramientos se tiene que alcanzar ese número. ¿Usted está a favor o en contra? Sí, en definitiva, si bien no encuentro discutible la fórmula, si tengo que estar a favor o en contra, estoy a favor. Y de hecho, voté a favor que estuvieran incluso encabezadas por una mujer Las listas. las listas. Hay una diferencia Aquí hay, en este pero que sector. nuevo, en el sector de las elecciones. Yo sí creo que tenemos que avanzar. Primero, que podría ser, en vez de una cuota de 40 y 60, que fuera 50 y 50, para que también nosotros hagamos un esfuerzo, especialmente los partidos políticos, porque convengamos que en el fondo está determinado en el proceso de elección, ¿no? Y que podamos usar lo que usa México, Argentina, que hoy día utilizan el mecanismo CEBRA, que sí se utilizó en la convención, con lo cual aumentó muchísimo también no solamente la participación, pero hay una diferencia, sino que también en la propia pero elección. aquí hay Ojo, tres que aumentamos están- del 23% con la primera vez que se utilizó la cuota, ahora a un 35,5%. Y en la mayoría de las democracias, de las democracias o de las constituciones, donde casi ninguna tiene, o al menos de las democracias en general, no tienen como norma general la paridad de salida. En la Constitución, porque estamos hablando de lo que está en plasmado la en la Constitución. ya, porque habría Y que en ver los las leyes mecanismos también. de cuotas, efectivamente, más o menos alcanzan el 40%. Y nosotros ya estamos en una segunda elección, ya estamos Ok, en el 35,5% vamos a ir en la Cámara de ampliando. Diputados. Ya, aquí Creo hay- que si además le agregamos la cebra, creo que puede, con las mujeres yendo en primer lugar, porque sabemos que eso tiende a esa votación, podemos aumentar mucho más. Senador, para que Incluso abramos superar. a otros temas, pero ya sabemos que aquí hay tres que están a favor de la paridad garantizada y una representante que no está a favor de la paridad garantizada de En el salida. mecanismo de Sí, salida. no, y recordemos que además los artículos transitorios, aquí como un examen de grado, Bárbara seguramente El se sexto. sabe bien el El sexto. número, pero en el fondo hay que legislar esto en un plazo para las próximas elecciones que son municipales, que son de consejeras regionales, etcétera, ya se tiene que implementar la paridad. Eso es una legislación que tiene que dar el Congreso. Y además los órganos autónomos del Estado, ¿no?, también tienen que tener representación paritaria. Y eso genera a mediano plazo un cambio cultural para que el sector privado también incorpore. O sea, si uno mira las Pregunta. empresas privadas, los directorios de las empresas privadas son prácticamente puros hombres. Las universidades, los rectores, hasta hace poco tiempo, prácticamente puros hombres. Entonces acá hay un cambio cultural que lo tiene que partir dando el Estado. Antes de que vayamos a la contingencia, otro de los temas probablemente más polémicos es el tema de los derechos reproductivos que están consagrados aquí en la Constitución. ¿Qué dice el artículo? El artículo básicamente habla de los derechos reproductivos, no solo del aborto, y dice que el aborto en el fondo es aborto sin causales, y dice que la ley va a regular en el fondo, o sea, la ley regula cómo se ejerce este derecho. ¿A favor o en contra de cómo quedó?
De nuevo, yo creo que la Constitución no debiera llegar a ese nivel de detalle. Yo estoy totalmente a favor de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Creo que ese como principio, creo que todas las mujeres tenemos al menos consagrar nuestro derecho reproductivo, sea para tener o como en la decisión de no tener. Eso tiene que estar. Pero está a ya favor ir o al en contra de que quede el aborto sin No. causales. No, que no quede el aborto, estoy en contra de que quede el aborto sin causales. De nuevo, eso es materia de ley. ¿Y en la ley estaría a favor o en contra? Estuvimos a favor del aborto en 3 causales. ¿Y el aborto sin causales? El aborto libre, no en términos de que sea garantizado sin la seguridad por el Estado. Creo que si una mujer tiene que abortar segura, que tiene libre la decisión, pero no con los recursos como recursos del Estado, porque hay otras necesidades y otras enfermedades de las ¿Y mujeres. quién paga el de aborto operaciones. entonces? Yo creo que uno tiene que ser un servicio más dentro del sistema de salud, No cubierto por el Estado. no cubierto por el ¿Y la Estado. gente que se atiende en FONASA? Pagar el bono como si fuera otra operación. Ah, bueno, pero eso es respecto. cubierto igual por el Estado, solo que con No, bono. claro, pero no gratuito. Recordemos que un poco la lucha de una parte de feminismo de las mujeres, el aborto libre y gratuito. pero su problema es el pago. Yo creo que libre. Sí, yo creo que no tiene que ser con recursos del Estado porque es una decisión libre de uno, por supuesto, que tiene que ser seguro, que estén las condiciones dadas en cualquier institución de salud pública y ojalá privada también, de que tú puedas hacerlo en forma segura, pero no con los recursos del Estado en el sentido de la gratuidad. Mira, es que eso, yo creo que dos cosas. A mí me hubiese gustado también, por ejemplo, que el representante de tu partido, que era Hernán Larraín, en la convención, que también dice y ha dicho públicamente en un montón de oportunidades que está de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que están a favor, etcétera. Y era una línea que yo entendía de Evópoli tenía. Sin embargo, se opuso a eso. Se opuso porque, ojo que los derechos sexuales y reproductivos que están en el texto constitucional van mucho más allá de la interrupción voluntaria del embarazo. Exacto, por eso Pero dije, se estoy a opuso favor. igual. Yo creo que allí eso demuestra que de repente hay un doble estándar y que a mí nunca me ha quedado muy claro cuál es la posición al final real de Evópoli. Pero más allá de lo que lo puedas explicar, yo creo que esa idea como de que el aborto, que no puede ser gratuito, ¿cierto? Que por plazo, ¿cierto? Porque el aborto libre en el fondo es el aborto por plazo hasta la semana 14. Entonces, que no pueda ser gratuito desconoce una realidad, que es que las mujeres que tienen dinero en nuestro país abortan. Las mujeres pobres también abortan. Las mujeres con dinero lo hacen en clínicas privadas o viajan al extranjero porque pueden pagarse aviones y estadías, etc. Lo hacen de manera segura. Se nos va acabando el tiempo, tenemos que pasar Por eso a el la... problema es que si Cada no es uno plantea- gratuito, si no es una prestación de salud pública, entonces ¿cómo vas a evitar las septicemias o las muertes o las enfermedades de las mujeres pobres del país que son las que abortan en condiciones Pero clandestinas? Bárbara, entonces estás mezclando las cosas, porque No, estoy porque diciendo que el lo que yo sistema de digo salud tiene que proveer de es este salud servicio, pública, por supuesto. claro, y en forma segura. Ya existe esa ley en las 3 causales, por Pero lo si tanto, tú les tienes que cobras- estar, pero Si les también cobras a mujeres cobras que en no pueden operaciones pagar. que son bastante más complejas también, porque estamos hablando de una decisión de interrumpir Mira. el embarazo, no por una enfermedad, porque para eso están las otras 3 causales, que si está en peligro el feto, digamos, si está en peligro la madre, y en el caso de violación. Eso está garantizado Sí. garantizado por el Estado. Y también Esta es debería una estar decisión garantizado- voluntaria y tiene que también. estar, por eso vuelvo a insistir, tiene que estar garantizado que sea seguro. Y hoy día todas las instituciones, dada que se exige, Pero no Una- entiendo tiene que entonces- estar seguro. que no sea pero otra gratis, cosa es que sea una prestación. Pero las que no otras sea pagar. gratuito esconde que la realidad ¿Por es qué? que ¿Por qué tiene que- mayoritariamente las mujeres ¿Pero por que qué no si es tienen una dinero, decisión? porque tú igual Porque puedes los abortar. fondos no son Cuando porque no tienes son dinero igual recursos puedes abortar. infinitos Luz. de los servicios de Luz, la salud pública. Por supuesto que tiene que ser una Entonces, tú prestación tienes- de salud pública, por supuesto que sí. Pero la prestación no significa la gratuidad. Y ahí tenemos una diferencia. No, tiene que ser, por supuesto, gratuito y accesible. Porque hay, ¿Por otros, qué? porque hay otras Porque cuando enfermedades tú y no lo operaciones puedes que tienes que pagar. Pero por Luz, es que verdad. escúchame esto, si tiene hay peligro. mujeres que no tienen dinero para pagar, la única alternativa que van a tener, si no pueden conseguirse ese dinero, es hacerlo en la clandestinidad. O sea, el Estado sería cómplice de la enfermedad o posible muerte de muchas mujeres Vamos por a dinero. avanzar. Ya, no vamos a resolver Pero este punto. esa es la realidad. Ya, hay diferencias de opinión mueren claramente. Es que hay que las sacarse listas la de venda espera. de los ojos, porque Pero no se podemos... mueren porque el servicio en términos logra ideales- las listas de espera para enfermedades graves, la gente se muere justamente porque no Ya, tienen las pero igual condiciones de tenemos una salud. novedad. Estoy Primera- totalmente de acuerdo contigo, pero Entonces, son tratemos de prestaciones igual, compensar el lo 50% mismo, no puedes de la comparar población. Va a una acabar cosa el con la tiempo y queremos alcanzar a avanzar algo de actualidad y que voy a partir por los hombres en esta ocasión. Gracias.
Está bien. No ha sido tan paritaria la distribución del tiempo en esta ocasión. Yo quiero saber si cree que el gobierno está interviniendo electoralmente en esta campaña o le parece que está haciendo información. No, absolutamente interviniendo en la campaña. De hecho, yo me arrepentí de una votación que siempre fui partidario de los 4 años con reelección. Y ahora no. Ahora 4 años sin reelección y había muchos que no estaban de acuerdo con la reelección. ¿En qué va intervención? ¿Ah? ¿En qué va intervención que lo lleve incluso a cambiar esta postura respecto a la reelección? No, yo veo una intervención permanente del presidente Boric, casi como el jefe de campaña de la prueba. ¿Está siendo jefe de campaña de la prueba para que le conteste? No, yo creo que el gobierno está en un deber constitucional de garantizar el voto informado, primero, distribuye la Constitución, que la gente tenga acceso al texto real, no a las fake news o las mentiras que se transmiten muchas veces por publicidad pagada. Es impresionante la cantidad de plata que está pagando la campaña del rechazo en Facebook, por ejemplo, para decir, a propósito de discusión Perdona, anterior. esas afirmaciones Sí, son peligrosas No, porque pero mira, eso pero no, hay que probarlo. Hay que Es ver una en la afirmación. cantidad, es de 1 a 100 la diferencia. No, pero bueno, Sí, pruébalo. Y además mensajes, por ejemplo, Felipe Kast, senador de Bópoli, que decía justamente la nueva Constitución, el aborto hasta los 9 meses. Arreglón seguido, le faltó leer el inciso donde dice la ley regulará cómo Ya, ese es un entonces, ejemplo bueno, de... ese Ya, tipo pero de ese es cosas, un pero en el ejemplo, fondo- dice el senador, denuncia fake news pagadas y que tiene mucha plata para que usted le conteste. Sí, en mensajes de radio, o sea, eso Yo creo que son lo ha dicho declaraciones públicamente. complejas y delicadas y que tienen que ser probadas. Y si hay pruebas de aquello, entonces se harán las denuncias correspondientes, como nosotros estamos haciéndolo a nivel de gobierno, de poder oficializar en Contraloría, que es donde corresponde, quien pueda evaluar si efectivamente lo que está haciendo desde el presidente de la República y también a nivel de la información que se está entregando tiene la intencionalidad, ¿verdad?, de estar sobre una opción frente a la otra, porque la responsabilidad del gobierno es de todos los chilenos ¿Cree y que de no están informar, y cumpliendo yo con estoy de esa acuerdo. responsabilidad? No, yo creo que lo que están haciendo derechamente es intervencionismo en muchos de los casos que O sea, hemos demostrado. A ver, solo Y que son para- así, son los retweets del mismo presidente de la República, de su propia cuenta, ¿no? Que dan Cuenta cuenta personal, de de que su está... cuenta personal. Sí, pero es presidente de la Sí, República. pero a ver, Perdón, el senador, deber Ignacio, de perdón, somos senador, todos- tengo que tener No, pero luz. eso como fue que yo te aclarado, dijera, que eso- Felipe eso fue Cast lo hace en su aclarado cuenta. que fue además un error de su equipo. No, Ya, está bien, bueno. pero voy a hacer una que los aclaración. errores administrativos y presidente de los la errores República. no forzados ya... Voy a hacer una aclaración pedagógica. Las cuentas de las autoridades se entienden como cuentas también, no solo Absolutamente. personales, sino como cuentas que tienen que cumplir una función pública. Todos Ojo. Por eso tenemos fue acá. eliminado Está ese bien, retweet. pero Está señor, bien, No sé pero- de cuál estás hablando, pero yo Solo- creo que hoy día calificar de intervencionismo, o sea, lo que está haciendo el gobierno para informar a la ciudadanía, No, no, a mí no, me al parece... revés. A mí me parece que realmente ya es pasarse un poquito. O sea, primero tenemos por fin un gobierno que se hace responsable de dar y entregar elementos para educar cívicamente a la población ante quizás la decisión más importante que hemos enfrentado en nuestra historia democrática cuando estamos definiendo el futuro de un país. Y en eso Si estamos no tenemos totalmente que de acuerdo. educar, perdona, si no es el gobierno el que educa y entrega estos elementos, entonces yo no entiendo quién quieren que lo haga, porque se opusieron a que se hiciera educación cívica constituyente en los colegios, lo votaron en contra en el Congreso. Luego dicen que cuando, no sé, la vocera de gobierno o algún ministro se refiere a este proceso y llama a la gente a leer el texto o lo entregan gratuitamente, están interviniendo. ¿A qué se refieren Yo no cuando hablan de entiendo intervención? cuál es Para el que límite vayamos para ustedes, poniendo. porque O sea, es lo que una yo creo... intervención- Límites de la Lo que yo Constitución. creo es que eso es una mala intención. Raúl, escuchemos. Aquí no hay intervencionismo. Dice que O sea, no hay que intervención. no hay intervención. Primero, yo creo que siempre se han producido intervenciones por los gobiernos de turno en las elecciones. O sea, creo que eso es algo habitual. Ponen Yo he el visto límite. muchas elecciones y siempre se juega en el límite. En este caso creo que se ha traspasado el límite. Y una buena prueba, además, es la cantidad de actividades que se han ido suspendiendo. La Municipalidad de Valparaíso, por ejemplo, suspendió actividades que supuestamente eran para dar a conocer el texto. Y así un montón de otros municipios que también han suspendido actividades. Viña creo que también suspendió algunas. Y se ha transformado en algo, en una conducta casi Vamos habitual. a... Pero vamos a estamos seguir- mezclando cosas, porque estás hablando de una municipalidad, pero recién estás hablando del gobierno y no es lo mismo. Está bien Yo creo que, que- podamos compartir y seamos todos del apruebo, pero no puedes culpar por lo que hace una municipalidad o un alcalde o una alcaldesa al presidente y sus Luz, para ministros. que vayamos a otro tema Pero después con el las senador. Sí, declaraciones- yo creo que siempre hay que tener un cuidado cuando se es gobierno y se está en elecciones porque siempre se corre en el límite, sobre todo cuando uno sabe cuál es la opción Ya.
explícita, digamos, en este caso del presidente de la República y sus ministros. Pero vamos a- Ahora, solo para Sí, sí, cerrar, sí. porque en algo estamos muy de acuerdo con Bárbara, es misión y deber, ¿verdad?, del gobierno informar respecto del proceso, es decir, llamar a la participación, explicarle a la ciudadanía que va a ser un voto obligatorio, no he escuchado, creo que todos Y tenemos conocer hacer lo que van a campaña. Y el texto, el texto. Tranquilidad. Lo otro, efectivamente, tanto en la obligatoriedad del voto, en que se va a cambiar su domicilio a través del CERVEL, el CERVEL también tiene que hacerlo, y entregar. De hecho, nosotros transporte oficiamos, público. exactamente, nosotros como pueblo oficiamos, que por favor se entregaran todos esos textos. Ya, pero- Estamos de acuerdo con eso. Ah, y que está es de más, acuerdo con que nos- se sí, entregue el claro, texto. Por supuesto, Ya, es porque hubo parte otros que estaban del- enojados porque decían que se imprimía en el caso mucho y de los Bópoli, árboles. y oficiamos que por favor se nos compartiera incluso la agenda respecto de las charlas informativas, porque creo que eso tiene que ser abierto y transparente Acuérdate- para Están todos. enojados porque el Para presidente... Saber para qué que es lo que vayamos se a otro tema. dice cuando se Ya. explica y se Acuérdate, interpreta el acuérdate de texto. esa foto de un parlamentario en La Moneda explicando El que video, estaba en la el reunión video de la del prueba. diputado Soto diciendo que estaban Sí, pero ese coordinando fue y la un campaña error y del después Todo diputado se aclara, Soto. y otro Ese fue un error error, del y otra diputado Soto. aclaración. A ver, O sea, no estaba hablando No, de eso. eso Estaban fue un hablando error- de otra cosa. No y tengo Soto idea, se arrancó pero eso con fue un los error del términos, diputado Soto. Pero a Senador, ver, por favor. lo que pasa es que acá este gobierno no está gastando recursos públicos a favor del apruebo, está informando a la ciudadanía. Comparemos, insisto, con la historia, comparemos el plebiscito fraudulento de la Constitución del 80. Fraude, ya, trampa. estamos en dictadura, sí. Bueno, por eso, pero estamos Sí, en democracia claro, y estamos o sea, garantizando elecciones libres, Con mayor abiertas, razón, debate tenemos que ser más pluralista. cuidadosos porque estamos en democracia. Absolutamente. Tenemos que ser muy y cuidadosos. nosotros estamos comprometidos con que haya un éxito en la elección, que vote mucha gente, que sea histórica la participación, y el gobierno está haciendo esfuerzos porque la gente conozca el texto real, no las mentiras, no los fake news que se han esparcido mucho. Ya, en pero este bueno, proceso. tampoco vamos a llegar tampoco vamos a llegar a acuerdo en eso porque hacía mención respecto a lo del diputado Soto, también salía en el diario La Tercera y no se ha aclarado respecto a la participación de la ministra Orellana en una supuesta reunión en la sede del PS. ¿Usted no sabe si eso pasó o no? A ver, la información que tengo yo es que se le invitó un domingo en la noche, entiendo que fuera el horario laboral, ¿no? Un domingo en la noche, se le invitó por la experiencia, la ministra Orellana, la experiencia que tuvo en segunda vuelta, que no solo en segunda vuelta, en toda la campaña presidencial, a mí me tocó trabajar mucho con ella, de pedirle insumos, tips, etcétera. Yo creo que En la sede y del ella PS. no sé si fue Sí. en la sede del PS o en una Y casa. ella no sé. asistió. Sí, y entiendo, o sea, pero además ese tipo de reuniones, o sea, ella misma, en el fondo, lo que ha dicho es, pone a disposición una experiencia de campaña de los partidos oficialistas y los movimientos sociales que estamos por el apruebo. Pero a A mí ver, lo que me ella, gustaría ver le es- parece- es le al pa- pero presidente- ella es que- militante de un partido político, Pero es ministra. sí, pero ¿Le parece adecuado que participe en una reunión de campaña? si se le invita a ver una reunión con representantes de partidos políticos, ¿por qué no? ¿Por qué ¿Está no? de acuerdo con que, porque no teníamos esta confirmación de que había participado la ministra Orellana en una reunión? Mira, a mí lo que más me preocupa le parece que bien o no? efectivamente, es como respetar la ley, ¿verdad? Y los dictámenes de la Contraloría que son clarísimos. No ocupar recursos públicos para hacer campaña, evidentemente por una opción u otra, y por supuesto no ocupar el horario y la energía que además tienen los ministros y el presidente de la República, que debería estar preocupado de las urgencias sociales y no estar preocupado de hacer campaña. Todo Y eso se ha yo creo que cumplido. Todo eso se ha cumplido. es Por lo tanto, yo creo lo que... único que yo creo que el estamos- proceso transparente en ese sentido, que todos puedan ser igualmente informados, y por eso nosotros le pedimos Y esta participación de la ministra que nos acaba de contar, Mira, ¿le parece bien o no? Bueno, no lo tenía, no sabía de esa información, fue un domingo en la noche, ella es ciudadana, puede ser parte de un partido, yo creo que esas conversaciones se tienen, pero solo me hago cargo de que como en su rol de ministro y especialmente presidente de la República se dedica a gobernar y Los no- quiero no quiero hacer llevar a un campaña, tema creo que también, a otro tema más que es de lado y lado, el siguiente. ¿Debiera la gente del apruebo decir qué está dispuesto a modificar del proyecto de nueva constitución antes del plebiscito para que los ciudadanos podamos saber, a ver, si voto apruebo, estarían dispuestos a modificar esto y esto? Del otro lado, después le vamos a preguntar también a usted, para que debatamos el tema, ¿será suficiente con lo que ustedes dijeron desde Chile Vamos que estarían dispuestos a hacer en una eventual nueva constitución? Empecemos por el sector de acá. Yo, a ver, pongo un ejemplo concreto y lo hemos dicho muy claramente y muy abiertamente. Ninguna constitución debe estar escrita en piedra.
primera cosa. Pero el contenido de los Sí, cambios, porque esa sí, parte sí, ya, sí. ya que como que quedó No, clara, no, pero por la eso, pregunta pero es, ¿el para decir contenido de los cambios concretamente. debieran decirlo antes del 4? Yo leía una columna que me hizo mucho sentido de Couso, no recuerdo si es Jaime Javier, el decano de la Portales de la Javier. Facultad de Derecho. Javier, si es el Javier. Sí, una entrevista en un medio y él decía, mira, sistema de justicia, no hay riesgo de desmembramiento, pero tenía una crítica sobre el sistema de nombramiento del Ya. Consejo, ¿no?, de Justicia para el tema de los jueces. Y ahí hay un punto que a mí me parece, hay un punto a revisar, lo está diciendo un académico que yo confío mucho, muy prestigioso, esto habrá que abrirlo al mundo Ya, pero usted explicitaría judicial. antes del 4, ¿no? Esos cambios. O sea, yo estoy disponible a esa conversación. El punto es que hay cierta ansiedad de ciertos sectores, como decir, oye, firmemos un acuerdo por arriba de los partidos políticos, como que eso va a dar tranquilidad a la gente. Yo no me compro mucho esa tesis, pero estoy disponible a toda conversación que democrática, institucional, que implique Ok, mejorar Raúl. e implementar adecuadamente la nueva Constitución. Y ahí hay un punto, por ejemplo, el Poder Judicial. ¿A usted le gustaría que se explicitara lo que se podría cambiar? Por supuesto. Yo creo que, y lo vengo sosteniendo hace un año, yo creo, que debiera existir un acuerdo político, sea que triunfe el apruebo, sea que triunfe el rechazo. Es la única forma de que tú transmitas en un ambiente de incertidumbre que existe en el país, que se traduce en una crisis económica, en fuga de capitales. La única forma de entregar tranquilidad es diciendo, miren, esto es lo que nosotros pretendemos modificar si es que gana el apruebo, o esto es lo que nosotros pretendemos hacer si es que Ok. gana el rechazo. Bárbara, hay una sensación de que en el Partido Comunista algunos no están de acuerdo con ningún cambio y menos explicitarlo antes del 4. ¿Está de acuerdo o no con que hay que hacerle modificación a este texto y hay que explicitarlo antes o no? Yo creo que esa sensación es irreal. Primero, el Partido Comunista ha estado disponible para todas las conversaciones, diálogos que haya que hacer. Lo que yo creo que nosotros sí hemos aportado y además hemos sido muy críticos es que estos acuerdos, estas negociaciones, estos diálogos no pueden ser solo entre partidos políticos. Ya. Nosotros Oye, hemos no, una abogado- sensación nomás, por ejemplo, el senador Núñez dijo en su momento que él esperaba primero que se le diera tiempo a la Constitución y no al tiro tener ideas de El senador Núñez se refiere a una cuestión que también hay que tener siempre enfrente, que es que esta Constitución se tiene que implementar. Entonces, tanto como pensamos hoy día las cosas que habría que reformar, también hay que empezar a conversar en la implementación que hay que hacer. Y eso es evidente. Ahora, más allá de eso, la posición del Partido Comunista siempre ha sido el diálogo, pero abierto también a la ciudadanía. Y yo creo que acá estamos un poco replicando quizá en algunos sectores, algunos partidos políticos, esta idea de la vieja política que excluye a las organizaciones sociales, que excluye al mundo independiente. Y hay que tener un debate, un diálogo nacional. Si hay que mejorar la Constitución, o sea, ¿qué mejor que la apruebo para eso? Porque le va a entregar incluso al pueblo, a la ciudadanía de Chile, a la gente, la posibilidad de reformar a través de una Ya, pero iniciativa los ciudadanos popular igual de podrían reforma. saber antes qué Pero- quieren cambiar. Yo Le creo- damos la palabra, pero- no, se lo devuelvo al Es tiro, que pero sí, dejemos solo que... quiero, Solo solo- Daniel, que solo sí. quiero cerrar A ver. con algo. Es que yo creo que aquí el diálogo siempre tiene que ocurrir, estamos en democracia y estamos siempre abiertos a todas las posibilidades de mejorar un texto constitucional, de eso se tratan las constituciones Ok. también, pero Pero- si seguimos pensando que se trata de arreglos o de ¿cómo le dijiste tú? Acuerdos, ¿cierto?, entre partidos Sí, políticos. no, yo decía Esa es una pésima explicitar, no digo, receta, yo no creo que digo salga amarrar un algo acuerdo, bueno. sino que explicitar. Senador, le doy al tiro la palabra, pero Luz le toca por... Sí, yo decía no, explicitar. Porque ¿Qué? me llama la atención que el Partido Comunista estuviera siempre abierto al diálogo. Primero porque no fue parte del acuerdo transversal, yo creo que histórico, ya quedará en la historia, el del Porque 15 de no noviembre por la incorporaron a paz las y la nueva constitución. Era habilitar un proceso. Hay procesos que se habilitan a través de la fuerza Porque política y de la institucionalidad ahí presente, y para poder evitar efectivamente, para tener una salida institucional, se hizo este acuerdo histórico por la paz y la nueva constitución, de la Solo cual entre nosotros además en el partidos plebiscito, en el... Bueno, pero el Siempre Partido lo hemos Comunista es dicho. un partido político, Sí, Bárbara. para nosotras, pero Entonces, para ¿participas o no participas pero los de eso? partidos Y tú políticos eres una desconectados de la constituyente, ciudadanía, para a mí me terminar mi parece idea, que para no terminar mi debieran... idea. Pero si, participar... Mira, A ver, son es los que cierre hechos. la idea a Para Luz y le cerrar la contesta idea. y después le damos la palabra al Voy a senador. replicar. ¿Participó o no participó del 15 de noviembre? No participó. ¿Usted es parte de un partido político o no es parte de un partido político? El Partido Comunista es un partido Ya, por político. supuesto. En democracia, y tú fuiste una constituyente elegida democráticamente para estar ahí, como fueron Ok. elegidos del partido los parlamentarios, el Partido Comunista deberían haber estado. Participaste del proceso constituyente en esa misma democracia, y hoy día hay un texto que hay que votar
que la ciudadanía participativa, con voto obligatorio además, tiene que Ya. tomar una decisión Bárbara respecto de contesta y este después le damos al texto. senador y a Raúl. Y después habilitar los cambios. Sí, pero es que, con todo respeto, Lucio, es un montón de obviedades. Además, yo creo ¿Cómo- que cómo sí, obvio? porque sí, soy representante de un partido político, milito en un partido político, por el partido político salí electa, ¿Y ese participé en el acuerdo proceso constituyente y creo que esto hay que aprobarlo el 4 de septiembre. A lo que yo voy es que han habido recetas en el pasado que yo creo que hoy día no tienen mucha cabida en la política. Y yo creo en una democracia profunda y que contiene también elementos que vienen desde la ciudadanía sin siquiera incluso pasar por los partidos políticos. Creo en el sistema de partidos políticos, creo que hay que fortalecerlo, hay que hacerlos programáticos, pero nunca, nunca hay que desconectarlo de la ciudadanía. Y por eso, incluir en este debate, en este diálogo, perfecto, tengámoslo, pero abierto. Y tengámoslo con la ciudadanía, con las organizaciones, con los independientes Senador. y no solo con los partidos políticos, como fue el acuerdo Senador. de noviembre, más allá Lo de, que por habilitó supuesto, fue todo el lo Senador que- Latorre no, pero primero le damos la palabra a Raúl Sales y después le devuelvo a usted porque, no, ¿sabes qué? Primero usted para que ustedes pues también tengan la oportunidad de contestar. ¿Le que cree los a la hombres derecha la discutamos entre propuesta y el decálogo de cambios? Primero, ¿le cree que van a hacer una nueva constitución? Y segundo, ¿qué le pareció el decálogo propuesto por este sector como de cambio? A ver, si uno, Para que le mira, digo a ellos, si digamos. uno mira los puntos, los 10 puntos creo que eran firmados por los 3 partidos, los titulares obviamente yo estoy de acuerdo y valoro y saludo que la derecha ahora diga y ponga por escrito que está de acuerdo en un Estado social y democrático de derecho. Lo que cuestiono y me cuesta creer en el fondo en ese decálogo en la práctica es por qué sus convencionales, la mayoría, no todos, porque creo que acá Raúl hay una excepción, Monkever también, hay ¿Ya? algunos que votaron a favor, pero la gran mayoría votó en contra. Y si uno mira la historia de la derecha en los últimos 30 años de reformas constitucionales muy moderadas, por ejemplo, que el agua sea un bien nacional de uso público, en bloque, 12 votos en contra. Reforma constitucional para reconocer a los pueblos originarios, en contra. Eso en el Senado, me tocó verlo con Piñera en el periodo anterior, en pleno estallido social. Entonces cuesta creer, cuesta creer. Qué bueno que ahora digan, estamos a favor de un Estado social y democrático de derecho. Y después, si llegara a ganar el rechazo, que yo creo que no, que va a ganar el apruebo, pero si llegara a ganar el rechazo dicen nueva constitución. Lo conversábamos Sí. ayer con Luz. Nueva. Eso la derecha dice, ok, plebiscito, abramos las alternativas, que sea los centros de estudio, centros de expertos, libertad de desarrollo, etcétera, el Congreso o una nueva convención similar a la que tenemos, y que eso lo elija la gente. Después, elecciones de convencionales. Después, ¿cuánto tiempo? Es decir, el rechazo genera incertidumbre, genera inestabilidad, genera Raúl. un vacío donde la derecha siempre quiere tener el poder de veto, que es lo que ha tenido hasta ahora y que no tuvo ¿Quieren en tener la el poder de convención. veto, Raúl? No, mira, yo a la Bárbara la estimo mucho, fue una gran constituyente. Y ella dice participación de la ciudadanía, debate abierto, pero en la Convención Constitucional no hubo participación de la derecha, hubo una cocina constitucional, y en esa cocina constitucional la derecha fue expresamente excluida. Y no por parte tanto de los partidos políticos, sino que más de movimientos sociales y la ex lista del pueblo. Y fue excluida de prácticamente Perdona, todas las pero, decisiones. Raúl, Iniciativas tú te sentaste en la mesa con nosotros en esas cocinas, estaba invitado tú, estuvo Hernán Larraín, estuvo Cristian Monkever, Con dialogando derecho con a nosotros voz el y sistema no a voto. político. Ustedes defendieron Para, el no, partido y político. que nos dijeron todo el tiempo, estamos sentados acá, pero no sabemos si vamos a concurrir al acuerdo, pero estamos sentados acá, le preguntamos la opinión, conversamos, La Cristian opinión, Monkever pues, sí, contó un derecho montón de a voz, cosas, pero nos no a ayudó voto. a mejorar las normas. Entonces ahora, y es que de ti me parece insólito porque tú estuviste ahí. Ahora, otros podrán decir, porque en otras comisiones, qué sé yo, cómo eran. Bueno, también en cada comisión tenía diferencias, pero en sistema político, perdona, pero Pero no ¿cómo solo estuvieron derecho a invitados, voz y no a hasta voto con si ustedes Tanza Uber. votaban? No Ya, no entiendo. solo Renovación No, Nacional, nosotros es que estábamos eso de- esto es importante, no solo Renovación Nacional, estuvo hasta la UDI sentada en la mesa con nosotros. Todos ahí, por supuesto, mesa directiva. la derecha estaba sentada y decía, bueno, no sabemos, lo más probable es que no concurramos a esto, pero qué bueno que nos invitaron, gracias, qué sé Ya. yo. Qué bueno que nos invitaron. Disculpa, pero- porque Pero imagínate. No, pero pero es esa que era la parte entonces- formal, pero los acuerdos se tomaban. No formal. En Sí. esas reuniones que no eran durante la transmisión, Ya. Los que eran las acuerdos se reuniones tomaban para sin negociar. transmisión, pero- los acuerdos políticos en la Convención Constitucional, y eso va a haber un problema en las actas después, se tomaban sin actas, sin televisación, sin secretario. A los acuerdos antes de Estabas llevar a ahí. comisión. Claro, y nosotros No, llegábamos ya, al pero es pleno. que, pucha, Yo mira, entiendo, Llegábamos al Torre, pleno a votar. entiendo Senador que Latorre. Monkever, que fue ministro de Vivienda de Piñera, jugó un rol muy importante en la articulación de lo que quedó en la nueva Constitución respecto al derecho a la vivienda. Él lo firmó, él colaboró en eso junto con los comités de vivienda, junto con Ya. especialistas,
y lo firmó y lo votó a favor. Son excepciones. Yo creo que quiero distinguir. Ustedes dos representan a una derecha razonable, moderada, en mi opinión, con la que se puede conversar y llegar a acuerdos. Distingo los republicanos que no quieren nueva constitución, que quieren mantenerse apegados y leales al legado de la dictadura de Pinochet y la constitución del 80 de Jaime Guzmán. Teresa Marinovich, que yo creo que desde el día 1 ensució el proceso constituyente y lamentablemente arrastró, esa es mi visión, a la bancada que era más grande en la convención, que es la de la derecha, que pudo haber tenido mayor influencia, pero no tenían poder de veto. No tenían poder de veto. Esa es la diferencia. Se nos acaba el tiempo. Yo quiero saber qué creen ustedes que es lo que va a decidir el resultado del plebiscito. Brevemente, para que hagamos una vuelta, porque se nos acabó ya el tiempo. ¿Qué va a ser lo fundamental? ¿Qué va a decidir el resultado de este plebiscito? Si hay algo que lo pueda desequilibrar, la suerte está echada o no. ¿Qué va a decidir? Si gana la apruebo, si gana el rechazo, ¿por qué va a ser? Raúl. 3 elementos. Primero, la situación económica, cómo evolucione en lo que queda antes del plebiscito. Segundo, la seguridad ciudadana, que es uno de los grandes déficits del gobierno y que es la primera prioridad de la ciudadanía. Y tercero, yo creo que la franja va a ser muy importante en este O sea, el texto no va a ser nada importante. Yo creo que lo primero es el texto. Senador, ¿qué va a decidir? Mi impresión es que en la medida que desde el 4 de julio que se conoce el texto final, hay un interés masivo en la ciudadanía por conocer el texto, por conversar. Creo que la franja va a colaborar. Me parece que los elementos centrales, el cambio de paradigma que significa un Estado social y democrático de derecho respecto al Estado subsidiario, dejar atrás el modelo neoliberal y construir derechos de ciudadanía donde tengamos finalmente una comunidad política de la cual todos nos sintamos parte y seamos tratados con dignidad, me parece que eso está plasmado ahí. La equidad de género, que estábamos hablando al comienzo, la sostenibilidad ecológica. Y si gana el rechazo, entonces, la encuesta dicen que va ganando el rechazo. Si gana el rechazo, mi impresión es que genera más incertidumbre. No, yo le digo las razones, no las consecuencias. El por qué ganaría el rechazo. Bueno, yo creo que por la campaña hábil que puede estar haciendo... ¿Solo por eso y no porque la gente no le gustó el texto? Oye, Mónica, perdón. Mi impresión es que la campaña de la derecha ha sido muy millonaria desde el día 1. Muy millonaria, ¿ya? Desde el día 1, boicoteando el proceso, ensuciando el proceso constituyente y finalmente esparciendo muchos mensajes que le meten miedo a la ciudadanía. Por ejemplo, esto que la vivienda no puede ser heredable. Es una mentira. Brevemente, porque tiene que de luz hablar. Cortito, una aclaración. Tú dijiste... que sin informar el texto. No, yo dije, como usted me nombró, usted me nombró en claro, general factores que no tenían que ver con el contenido del texto. El tercer lugar era la franja. Y ahí se refería al texto. Perfecto, ya, hecho el punto. Luz. No, yo creo que lo primero Suciedad en la campaña, además. Campaña millonaria. Mucha plata. Mira, yo creo que esa parte de la campaña del terror que siempre se hace al revés. Yo encuentro insólito que ahora, yo siento que siempre la campaña del terror es de desprestigio, de tratar a todo el que interpreta o da cuenta del texto, que yo creo que son personas serias. Ustedes trabajaron con los ex convencionales, que son los que al menos nosotros con los cuales nos hemos desplegado a lo largo de Chile para poder informar del texto. Yo creo que el texto es el primer determinante para tomar esa votación y por eso es la responsabilidad de todos los actores políticos, en este caso, de poder informar y ayudar a informar, ¿cierto? Especialmente los ex constituyentes, yo les invito a que, y lo están haciendo, yo sé que cada uno en sus distritos lo están haciendo. Lo segundo, que realmente que no se politice la campaña. Porque pero si la esto campaña, es muy político, ¿qué tiene que ser político? Pero me refiero a las figuras políticas. Bueno, es que ahí está la diferencia de los tipos de campaña. Que no estén al frente las figuras políticas, porque la decisión es súper política. Sí, obvio, una votación que no política. estén, Me refiero a que la campaña del rechazo... Piñera y José Antonio Castro. Eso, ¿cachai? Como yo creo que eso le hace daño a un proceso que ha sido forjado desde la ciudadanía, que hoy día es la ciudadanía la que quiere ser protagonista, al menos de la campaña, distinto al rol político que nos toque. Yo creo, primero, al menos desde la campaña del rechazo, ha sido muy ciudadana. Nosotros los partidos políticos nos hemos puesto ¿No le gustaría al presidente Sebastián Piñera escribiendo una carta como Bachelet? No le gustaría. Pero creo que él tiene todo el derecho a opinar respecto de eso, pero que todos salgan con una carta como que es... Para mí, la campaña del rechazo, para mí, la campaña tiene que ser ciudadana y el rechazo tiene un apoyo transversal, que ellos están tratando de derechizar la opción. Si ellos lo quieren izquierdizar, porque así es, representa a claramente si hay una campaña que representa un sector político, es la del apruebo, la izquierda y el gobierno, y además con una estructura como
típica, tradicional, que es como Ok. un comando La con un DC jefe de campaña. En el caso del DC un rechazo es una partido- campaña la DC un partido de ciudadana, centro. Me ciudadana, recuerdan acá que la transversal, DC y como atípica y partido está por el- multicampaña. La DC es un Le partido de recuerdan centro, por no acá es que la parte del DC gobierno y como está por el partido está apruebo. con La el democracia apruebo. cristiana es un partido de centro, no es parte del gobierno y está por el apruebo. Ya. Por eso, Salvo Jimena politizada Rincón y María Walker. desde la izquierda y el gobierno. Tiene esta circunscrita a un Guachani, sector Bárbara político. Sierra, se también. acabó, Yo, no, se nos yo acabó creo el que va a tiempo. ganar la campaña ciudadana. Ya, Bárbara. Yo creo que tiene poco de ciudadana la campaña del rechazo. Más bien lo que hemos visto son exconvencionales o parlamentarios o alcaldesas, ¿cierto? Y además mucha gente mintiendo. Entonces eso de que es una campaña del terror, Campaña del mintiendo derechamente, han sido... Mira, ahora hay muchos periodistas que están haciendo una tremenda labor desmintiendo y mostrando cuando las cosas que se dicen son falsas. Apareció Evelyn Matei, apareció Mario Walsh, que bueno... No es un político según tú, para mí sí, pero ahí tienes un vocero del rechazo connotadísimo Ciudadano, y que de también está Amarillos por mintiendo. Los amarillos por Chile. ¿Qué es lo que yo creo que hoy día es determinante? Es que el apruebo va subiendo, ¿por qué? Va subiendo porque este texto es dado a conocer, porque la ciudadanía tiene urgencias, porque vamos a partir cuando aprobemos la nueva Constitución desde un Estado social y democrático de derechos, con derechos sociales garantizados, con mayor democracia, con mecanismos donde la ciudadanía va a poder incidir realmente en su futuro, con una descentralización real. Entonces tenemos de ahí en adelante, por supuesto, que abrir todos los debates, el diálogo. Si hay gente que quiere reformar, tendrá un montón de ideas, hay que, por supuesto, conversarlas, pero conversarlas integrando también estos elementos, que son unos mínimos. Y es más, lo que decía el senador es clave. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar esperando como sociedad? Porque hoy día, yo quiero decir, hay gente que no puede seguir esperando, porque lleva años esperando una lista de espera para poder atenderse en un centro de salud, porque lleva años esperando por su casa, porque lleva años en una precariedad que la Constitución del 80 ha acentuado mediante un techo ideológico, pero además con, por ejemplo, la no garantía de una cuestión que es básica, vivir mejor para la grande mayoría de este país. Se nos acabó. Pero dicen Por eso va a ganar el aprobar para apruebo. reformar. O sea, no están de acuerdo ni ustedes con el texto. Pero usted va a Ya, aprobar para Perdón, yo reformar. estoy de acuerdo con él. Acabo de decir que estoy de acuerdo porque además el Celis centro, va a la aprobar, pero razón de esta reformaría, propuesta no reformaría. es la No lo vas a dignidad. reformar, No la reformaría. estructura de Mira, eso no se yo puede Pero dije, ustedes reformar. están por el vamos a rechazo. aprobar y podemos aprobar y para podemos una nueva reformar. constitución, A nadie, para una buena. ningún convencional podría decir que ningún texto que hubiese salido de esa convención habría sido 100%, porque eso habría sido politizarlo. Pero porque sí esto se va es a el polarizar producto de un igual. debate y de acuerdos entre distintas voces y distintas Siempre nos tocó falta conversar. tiempo, ¿ah? Siempre Siempre nos falta falta tiempo, siempre sí, nos es falta verdad. tiempo. Bueno, quiero agradecerle a los y a las invitadas, invitados, porque una cosa es súper importante. Nosotros desde el día 1 hemos estado siguiendo este proceso, informando este proceso. Les consta a todos los que están aquí Felicitaciones por eso. desde el comienzo. De hecho, llevamos, ¿cuánto me soplan? 46 programas. Hemos tenido a más del 90% de los exconvencionales y a muchas políticas y políticos y académicos acá también. Pero hay algo que es fundamental en esta etapa final y en eso también el llamado a las políticas, a los políticos, a que vengan, a que debatan todos tal como lo han hecho hoy día, porque parte del proceso de información también es ocupar los espacios públicos y como medios de comunicación ponemos al servicio de la ciudadanía para que estén todos representados. Cuando le dicen que no a un debate, no nos dicen que no a nosotros, le dicen que no a los ciudadanos y a las ciudadanas. Así que he hecho el punto para poder informar mejor y les agradezco muchísimo que hayan estado con Muchas nosotros gracias. Muchas gracias. en Aquí se Gracias debate por el convención. A quienes están aquí presentes siempre les reconocemos que están dispuestos al debate. Nos vemos entonces la próxima semana porque ustedes lo saben, hasta el final. Aquí se debate convención.